Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy quería hablar de algo que nos puede pasar a muchos de nosotros, y es el tema de llegar a idolatrar a una persona. Y concretamente a un pastor. Yo querría usar de base un texto de las Escrituras donde nosotros nos encontramos al apóstol Pablo reprendiendo al apóstol Pedro. Unos judaizantes habían llegado a la escena y Pedro en ese momento estaba comiendo con hermanos en Cristo de trasfondo gentil. Y cuando ve a esos hombres llegar, por temor a los hombres, Pedro se levanta y se aparta de sus hermanos de origen gentil. Y Pablo dice en la palabra de Dios que eso era algo digno de reprender. ¿Y qué hace? Lo reprende, pero no a solas, ahí mismo lo reprende con contundencia. No con malas palabras, no con mala educación, no con faltas de respeto, pero lo reprende directamente. Vemos entonces al apóstol Pablo reprendiendo al gran apóstol Pedro. Pero, ¿qué nos enseña esta escena? Pedro no dejó de ser apóstol por eso. Pedro no dejó de ser un discípulo de Cristo de muy buena reputación en la zona de Jerusalén por ese motivo. Pero Pedro se equivocó. Pedro tomó una actitud equivocada. Pedro manifestó temor a los hombres. Pedro no hizo lo que era correcto y el apóstol Pablo podría haber pensado, es que es Pedro, es el gran Pedro. Es el queridísimo Pedro, es una figura muy importante aquí en Jerusalén. ¿Cómo voy a reprender al apóstol Pedro? Hay que entender que lo que el apóstol Pedro haga hay que tolerarlo siempre. Pero Pablo no era correcto. Lo que hizo Pedro estaba mal y el apóstol Pablo decidió reprender y corregir al apóstol Pedro para que la gente también no hiciese eso nunca más, entendiendo que todos éramos uno en Cristo Jesús. Pero esto nos enseña algo. Aun siendo Pedro, el apóstol Pedro, aun siendo Pedro un líder prominente de la iglesia, aun siendo Pedro una figura muy respetada, especialmente en Jerusalén en esa época, tuvo que ser reprendido porque lo que hizo estaba mal. Existen momentos donde nuestra admiración hacia una persona puede llevarse a un nivel que nos volvemos ciegos, incluso cuando hace las cosas mal. Yo hablo de esa idolatría pastoral en el sentido de que un pastor ha hecho algo mal, algo que no es bíblico, algo que es pecado y no somos capaces de corregirlo o incluso tenemos que defenderlo cuando otros lo corrigen porque nadie puede tocar a esa persona delante de mi presencia. Si tu corazón mira hacia un pastor, hacia un hombre de Dios, hacia un pastor conocido de internet al que sigas, hasta el punto que todo lo que diga es verdad, que todo lo que haga es correcto y tu manera de seguirlo es casi a ciegas, como si fuese perfecto, infalible, debes examinar tu corazón. Ningún pastor es perfecto. Dime el pastor que te guste y seguramente si tú hablas con las personas más cercanas, los miembros de su congregación te dirá, a veces se ha equivocado, a veces no ha hablado de la mejor manera, a veces no ha tomado la mejor decisión, pero eso no lo descalificará como un pastor. Simplemente mostrará que es un hombre débil, un hombre que también está luchando por su santificación y un hombre al que no debemos seguir a ciegas porque no es infalible. Si además de eso, cuando alguien saca a la luz algo equivocado de ese pastor, que está mal, que hay pruebas, que hay evidencias, y tú te enfadas con esa persona, atacas a esa persona, odias a esa persona porque ha sacado a la luz un error de tu pastor, eso también es una señal de que algo no anda bien en el corazón, porque esa persona no ha dicho ninguna mentira. Si esa persona hablase de un falso maestro, no te parece mal. Si esa persona hablase del error de otra persona, no te parece mal. Pero si esa persona habla del error de alguien a quien tú amas y admiras mucho, ahí te enfadas. Claro que hay gente que lo hace con malas intenciones, claro que hay gente que lo hace con intenciones completamente equivocadas, pero nunca podemos desmentir cuando hay pruebas y evidencias la verdad.
nos duela lo que nos duela, tenemos que reconocer que esa persona a la que queremos, a la que admiramos, a la que nos parece y a lo mejor y seguramente sea un buen pastor, un buen maestro, se equivocó. Y decirlo no tiene nada de malo. Esto es lo que pasa con muchas personas que siguen a estos supuestos apóstoles, a estos supuestos profetas. Hombres como Maldonado que hacen barbaridades, que a la luz de la palabra enseñan herejías, que tienen un matrimonio ahora roto, que se han divorciado, que cada uno tiene su iglesia por su lado. Él sigue con la suya, la mujer, exmujer, se ha ido a abrir otra, con ese testimonio familiar, con las herejías claras, con las falsas enseñanzas evidentes, con todo el evangelio de prosperidad más que probado. La gente lo sigue todavía porque son incapaces de tocar a su hombre admirado, a su hombre idolatrado. Que no nos pase con nadie, ni un apóstol de la prosperidad, ni un falso profeta, ni un buen maestro. Que no nos pase con nadie, ni con nosotros mismos, ni con nuestra propia persona. Ningún hombre es infalible, ningún pastor es infalible, ningún maestro es infalible, ningún predicador es infalible. Y sí, habrá gente que aprovechará los errores para acabar con su vida, con su reputación, para intentar hacerlo mal. Y también hay que examinar eso, porque no todas las formas de hacer las cosas son correctas y son adecuadas. Lo que también tenemos que tener criterio para decir, mira, como él lo hizo no está bien, pero lo que dijo es la verdad, se equivocó, no tomó una buena decisión, actuó mal. Que nuestro corazón se guarde de llevar a un hombre a la estatura casi de infalible. Que yo sea incapaz de ver los errores de su persona o que sea incapaz de reconocer algo evidente que otro pone delante de mí. Sí, los buenos siervos de Dios son atacados y muchos los atacarán de una forma despiadada y dirán cosas que son mentira para hundir su vida, su reputación y así intentar hundir su testimonio. Pero a pesar de que muchos lo hagan con malas intenciones y de que muchos lo hagan con mentiras, la realidad es que todos los buenos hombres de Dios a lo largo de los años nunca han sido infalibles. El apóstol Pablo corrigió al apóstol Pedro, mostrando que Pedro no era la primera vez que se equivocaba, pero lo corrigió. No le dijo, no vales como apóstol, tienes que dejar tu ministerio, no sirves para nada, ya nunca más prediques. No, simplemente, Pedro, te equivocaste, eso está mal, eso es pecado. Estás haciendo acepción de personas, estás actuando de una manera equivocada, estás manifestando temor a los hombres. Entonces, todos debemos ser corregibles. Debemos tener un corazón enseñable, reconocer que no somos infalibles. Ni nuestra teología es infalible, ni nuestro carácter es infalible. Sí, nos debemos guardar para tener un testimonio íntegro que cumpla todos los requisitos que exige la palabra de Dios para, en nuestro caso, el ministerio pastoral que ostentamos. Pero todos debemos reconocer que perfectos no somos. ¿Que nos esforzamos por hacer las cosas como Dios manda? Sí. ¿Que nos esforzamos por hacer las cosas como dice la palabra? Sí. ¿Que lo vamos a hacer todo perfecto? No. ¿Que todas nuestras decisiones van a ser acertadas? No. ¿Que nunca nos vamos a equivocar? No. Por eso, cuidado con elevar a un predicador, a un pastor, a un teólogo, a la estatura de infalible. Que tu corazón no se ciegue por una persona y te vuelvas una persona que lo defienda a capa y espada, incluso negando la verdad, las evidencias y la razón. Que puedas hacerlo, porque te digo más, si amas a una persona, si amas a ese pastor, a ese maestro, y se ha equivocado, lo que tú deseas es lo mejor para su vida. Y lo mejor para su vida es ser corregido, para no repetir lo mismo, para no volver a caer en el mismo error, para no cometer el mismo pecado. ¿Y quién mejor que tú quizá? Que no lo va a hacer con odio ni con rabia, ni queriendo destruirlo, sino por amor, porque quieres que siga adelante en su obra, que lo puedas corregir con amor y humildad. Si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo primero. El apóstol Pablo nos llama a corregir con humildad y mansedumbre a aquellos hermanos que encontramos en alguna falta. Sí, hay que examinar el corazón para no hacernos ídolos,
también hay que examinar el corazón a la hora de corregir y que todo lo hagamos siempre buscando el bien del hermano, la edificación del pueblo y ante todo la gloria de Dios. Espero que este consejo nos sirva y que Dios guarde nuestros corazones de hacernos ídolos. ¿Por qué? Porque fácilmente nos los hacemos y no nos damos cuenta. Los ídolos no siempre son de yeso, de oro y de metal. Los ídolos también pueden ser de carne y hueso, el trabajo, el ministerio, un pastor, un predicador. Que Dios nos guarde nuestro corazón. Como dijo el apóstol Juan, hijitos, guardaos de los ídolos.